otro lado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén, amén, amén. Puede sentarse. Yo creo que si usted esto se lo va a dar a Él, porque Él es el que tiene que brillar. Yo creo que si usted está agradecida es con Él. Es con Él. Porque si hubo una palabra que fue para usted, Él lo sabía, yo no. Así que dele honra. Toda la honra, todo el poder y la alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Mire, esto no pasó en el primer culto. ¿Será que usted vino a provocar algo aquí? Así es. Tiene que haber una demanda. El Espíritu Santo de Dios y el espíritu de la profecía se va a derramar donde son celebrados y donde hay demanda. Amén. No pasó en el primer culto, pero bueno, pasó en este. A ver, ¿quiénes están leyendo el libro? Qué bien que lo están leyendo. ¿Quiénes no lo tienen? Qué bueno que lo van a tener. De verdad, es una bendición. Es una bendición. Puede dar un regalito para el Día del Padre. Vean, me lo están pidiendo de Puerto Rico, me lo están pidiendo de Paraguay, de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos lo puedo llevar, pero ¿cómo hago para llevarlo a Paraguay? Pero usted lo tiene aquí. Está a su disposición. Si usted conoce de alguien que esté pasando por un momento difícil, lléveselo para que entienda el proceso. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Para la gente de mar, sabe que esto significa que ya el agua estaba entrando en la barca. Dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban los discípulos muy cansados. Jesús había ministrado todo el día al pueblo por medio de parábolas. Y ellos habían ministrado juntamente con Jesús. Un día muy largo, porque cuando se trabaja mucho, el día se alarga. ¿Verdad que sí? Bueno, ya era de noche. Y muy probablemente los discípulos pensaron: es tiempo de descansar. Nos vamos a quedar aquí y muy probablemente mañana en la mañana nos movemos y pasamos al otro lado. Y estaban pensando en su día de descanso, en su noche de descanso. Y de un momento a otro Jesús les hace una invitación. Versículo 35. Y les dice:
pasemos al otro lado. ¿Cómo? ¿Quién aquí ha estado muy cansado y ya se acerca la hora de irse a la casa y llega el jefe y le dice, se tiene que quedar porque hay más trabajo? ¿A quién le ha pasado eso? Y usted dice, yo estaba pensando en mi descanso. Yo estaba pensando que ya era hora de dejar de trabajar. Pero sale Jesús con esta invitación, pasemos al otro lado. ¿Estamos cansados, Señor? ¿Para qué vamos de noche a meternos al agua si en la noche el rumbo no se ve? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no nos quedamos y descansamos aquí? Y pues entonces en la mañana salimos. Y es que muchas veces no entendemos los planes que Dios tiene. ¿Verdad que sí? No entendemos los planes de Dios. Pero si ese plan viene de Dios, le aseguro, es el mejor plan, aunque usted no lo entienda. Amén, aunque no lo entienda. Versículo 36 dice, y despidiendo la multitud. Porque la invitación no era para la multitud. La multitud estaba ahí, pero nada más para demandar por las necesidades que tenía, pero no le interesaba una transformación, un cambio. Jesús no va a meter a la barca a alguien que no le interese el cambio. La multitud estaba ahí como espectadores. La multitud no quería ser parte de. Y a las personas que están únicamente como espectadores, Jesús no los invita a la barca. Y es que los discípulos no lo sabían. Pero Jesús les llevaría a tener una experiencia sobrenatural con una fe sobrenatural. Amén. En donde el Señor les promete que aunque se levante la tempestad, Él va a estar con usted siempre. Aunque se levante la tempestad, Él dijo, pasemos al otro lado, y aunque se levante lo que se levante, usted va a pasar y va a llegar hasta donde Dios le quiere llevar. Es una invitación, digo, una invitación. Pero ¿qué pasa si no la aceptamos? No, Señor, muchas gracias. No es mi tiempo, estoy muy cansado. Eso de la iglesia, eso no es para mí. En otro tiempo, si usted no acepta la invitación de Jesús, usted se estanca. Porque habrá gente que quiera pasar al otro lado en otra barca. Habrá gente que quiera pasar al otro lado sin que Jesús esté con él o con ella. Habrá gente que quiera pasar al otro lado siguiendo sus propios planes y no los planes del Señor. Y te digo, así no pasas a ningún lado. Porque esta gente, este tipo de gente, siempre se quedará en la orilla de la comodidad, en la orilla del estar cómodos, en la orilla del a mí no me tomen en cuenta, en la orilla de la falta de compromiso, en la orilla de la distancia, porque hay gente que pone distancia entre él, ella y Dios. Hay gente que está en la orilla del estancamiento. Y la palabra del Señor en Hebreos 5, 11 y 12 nos habla de este tipo de personas. En la Nueva Versión Internacional, Hebreos 5, 11, 12 dice, sobre este tema tenemos mucho
que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por otro. ¿A qué fuerte? En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Porque hay gente que está en la iglesia, pero nunca madura. Hay gente que está en la iglesia y se sigue ofendiendo por las mismas cosas. Hay gente que está en la iglesia y no crece. Hay gente que está en la iglesia y no se les ve un cambio ni una transformación. Estos no se meten en la barca. Y los discípulos aceptan la invitación. Y aunque estaban cansados, aunque muy probablemente ese no era el plan de ellos, fue más fuerte la pasión y el mismo compromiso que el cansancio que estaban experimentando. Porque cuando usted pasa tiempo con Jesús, la forma en que usted percibe la vida cambia. Amén. Usted se vuelve una persona agradecida. Agradecida. Yo me acuerdo aquellas épocas que yo iba con el carrito del supermercado, y yo solo echaba pum, pum, y echaba los ajos ya pelados para evitar la fatiga, y cogía las vainicas ya picadas para evitar la fatiga, y nunca le agradecía al Señor por ese carro lleno. Pero la perspectiva mía empezó a cambiar cuando llegó el momento en que no podía llenar el carro. Nos volvemos agradecidos. Usted empieza a sentir diferente. Usted empieza a hablar diferente. Usted empieza a pensar diferente. Porque te vuelvo a repetir, la perspectiva de la vida te cambia. Y lo que metió a los discípulos a aquella barca fue el compromiso. Diga, compromiso. Y se suben a la barca con Jesús. Pero pasa algo inesperado. Y es que la vida está llena de circunstancias y situaciones que vienen sin que nosotros las esperemos. Inesperadamente pasa algo en su vida, pero nada de esto tiene por qué detenernos. Amén. Por más inesperado que haya sido aquello, no tiene por qué detenerte. Que te llamaron y te despidieron, eso no tiene por qué detenerte. Que te cortaron una relación, eso no tiene por qué detenerte. Que te cerraron una puerta, eso no tiene por qué detenerte. Amén. José vivió situaciones totalmente inesperadas en su vida. Él no esperó que su papá lo mandara a buscar a sus hermanos con comida y que sus hermanos aprovecharan para darle la mayor paliza de su vida. No esperó que sus mismos hermanos lo tiraran en una cisterna y que sus mismos hermanos lo vendieran a los madianitas. No esperó estar en casa de Potifar y que la doña de Potifar se enamorara de él, y como él no le correspondió, le levanta falso testimonio. José nunca esperó verse en una cárcel, pero nada de lo que le pasó a él lo pudo detener. Porque mire qué lindo lo que sale de la boca de José en Génesis 45, 7 y 8. Cuando el Señor le da la oportunidad de estar enfrente de sus hermanos. Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios va a poner enfrente tuyo esa persona que te ha hecho mucho daño para ver cuál es tu reacción. Y José se para delante de sus hermanos y le dice: no tengan
No tengan miedo, tranquilos. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. De ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Lo que le estaba diciendo José a sus hermanos es: lo que ustedes pensaron que era un plan suyo en contra mío, en realidad fue el plan de Dios para otro nivel, para que yo estuviera a la par de Faraón. Porque Dios puede transformar la maldición en bendición. Amén. Así que José dijo: yo no me voy a quedar en la orilla del dolor, yo voy al otro lado. Yo no me voy a quedar en la orilla de la decepción, yo voy al otro lado. Yo no me voy a quedar en la orilla de la traición, yo voy al otro lado. Hay alguien que tiene que dejar en la orilla todo lo que le pasó y todo lo que le hicieron para poder transicionar al otro lado. Amén. No se meta en la barca con cochinadas. Y le voy a decir a usted algo. La distancia en donde yo estoy, esa distancia que hay hasta el otro lado, se llama proceso. Amén. Diga, proceso. Y todo proceso tiene su propósito. Todo proceso tiene su propósito. Esos procesos revelarán en qué áreas de tu vida necesitas que sean tratadas y transformadas por Dios. Antes de ir al otro lado, Dios tratará con cada una de ellas. Porque el pasar al otro lado siempre fue, es y será el plan de Dios. Amén. El libro de Josué es un libro de avance, es un libro de movimiento, es un libro de pasar al otro lado. Y mire qué tremendo, porque Moisés muere. Y entonces el Señor habla con Josué y le dice, Josué 1:2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estaban en el desierto. Frente a ellos el Jordán. Y frente al Jordán la tierra prometida. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué es, Moisés murió, pero mi plan sigue vigente. Amén. Así que avanza. No te quedes en el desierto. Pasa el Jordán con todo el pueblo. Y si obedeces, vas a tener una promesa de parte de mí. Versículo 5. Si decides avanzar, si no te detiene el temor en la otra orilla, si no te detiene el pensar en que vas a trabajar en la orilla, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque se iba a levantar el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo. Todos los pueblos de la tierra se iban a levantar. Pero Josué tenía una palabra de parte de Dios. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca, nunca te dejaré. Y nunca, nunca, nunca te abandonaré. Te desampararé. Lo que usted necesita para pasar al otro lado es una palabra que venga de parte de Dios. Amén. Y entran a la tierra prometida. Cruzan el Jordán. Y lo hizo de verdad como Moisés. Porque las aguas no se abren nada más para cuando Moisés y el pueblo pasan. Las aguas se vuelven a abrir
como lo hizo con Moisés, con Josué también. Y pasan el Jordán se abre. El pueblo pasa en seco. Y pasan al otro lado y vuelven a ver a Jericó, la primer ciudad que hay que conquistar. Pero lo que Josué empieza a ver de Jericó son las murallas. Las murallas. Murallas hasta ese momento impenetrables. Murallas hasta ese momento indestructibles. Pero Josué tenía una palabra de parte de Dios. Cuando tienes una palabra de parte de Dios, se puede levantar el mismo infierno, pero usted sabe que usted pasa al otro lado. Amén. Y se le levanta la tormenta. Versículo 37. Y se le levanta la tormenta. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba para pasar al otro lado. ¿Quién quiere pasar al otro lado? ¿Quién quiere pasar al otro lado? Va a haber tormenta. Va a haber tormenta. No vas a poder pasar al otro lado si no enfrentas la tormenta. Y para enfrentar la tormenta vas a tener que poner en práctica todo lo que has oído, todo lo que has visto, todo lo que has leído, todo lo que te han enseñado. Amén. Porque siempre habrá oposición cuando queremos avanzar. Mientras usted esté quieto, quieta, Satanás no se va a meter con usted. Pero gloria a Cristo por la tormenta. Yo le doy gracias al Señor por la tormenta. Porque esa tormenta te va a llevar a las profundidades de la fe. En esa tormenta vas a conocer a Jesús. En esa tormenta tu estilo de vida va a cambiar. En esa tormenta vas a ver cara a cara a Dios. Porque hay cosas que solamente pasan cuando viene la tormenta. Te pregunto, ¿cómo manejas las tormentas de tu vida? ¿Cómo las manejas? Se enchompipa. ¿Usted sabe qué es enchompiparse? ¿Cómo manejas las tormentas? Porque o la tormenta te hace crecer en niveles de fe, de unción, de presencia, o la tormenta lo que provoca en ti es un mayor y más excelente peso de gloria, o te da una excusa para no pasar al otro lado. Se lo digo en arameo. O la tormenta te impulsa para llegar al otro lado, o te da una excusa para no pasarlo. Y es en este momento, es en este tiempo en donde usted tiene que aprender a manejar las emociones. Porque una emoción nunca te llevará al otro lado. Y hay gente que se maneja por emociones. ¿Qué hace usted cuando algo de repente le sale mal? ¿Cómo reacciona usted cuando algo de repente no le funciona? Eso no es para mí. Eso no era de Dios. Mejor dejo todo tirado. Operación Canguro. ¿Saben qué es Operación Canguro? ¿Quién quiere saber qué es Operación Canguro? Cuando las cosas no funcionan en el matrimonio, lo más fácil es Operación Canguro. Traiga una bolsita canguro, eche todo lo que tiene y ¡pum! Operación Canguro. Pero aquí yo le estoy hablando a gente valiente, ¿verdad que sí? Aquí yo le estoy hablando a gente que sabe porque sabe que la tormenta nada más le llevará a ver el rostro de Dios. Amén. Mire, apunte esto. No deje que las circunstancias te roben la recompensa de tu proceso. No deje que las circunstancias, no deje que las emociones te roben la recompensa de tu proceso. Eso me lo dio el Espíritu Santo. Versículo 38.
Versículo 38. Pero se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad. El 38. Yo decía, no concuerda el 38. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? En la otra versión, lo que le dicen es: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Todas las emociones salieron a flote. ¿Y sabe qué? A lo mejor su tormenta se llama emociones. Y como las emociones salieron a flote, se les olvidó que tenían una palabra. Pasemos al otro lado. Porque aquello más que una invitación fue una afirmación. Y las emociones hicieron que se les olvidara el poder de una palabra. Te vuelvo a repetir, no puedes pasar al otro lado sin una palabra de parte de Dios. Mire, vamos a experimentar tormentas en diferentes áreas y en diferentes etapas de la vida. Vamos a experimentar tormentas en crisis matrimoniales, pero usted necesita una palabra para pasar esa crisis matrimonial. Usted necesita recordar lo que dice la palabra en Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Entonces usted se agarra. Las muchas aguas, los pleitos, las diferencias no podrán apagar el amor. Esa es la palabra que necesito para pasar al otro lado. Y resulta que usted está en crisis familiar por los hijos, porque está viendo rebeldía en el corazón de los hijos. Usted necesita una palabra para pasar al otro lado. Deuteronomio 36. Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. Entonces usted empieza a orar: Señor, quita lo pagano de ese corazón. Señor, quita lo que le atrae el mundo de ese corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y hasta tengas vida. Y usted empieza a declarar vida sobre el pródigo. Usted necesita esa palabra para pasar al otro lado. Si su crisis se llama económica, usted necesita aferrarse a la palabra. Mi Dios pues proveerá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted necesita recordar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted necesita aferrarse a esa palabra para pasar al otro lado. Porque si usted no tiene una palabra, usted se queda en la tormenta. Si usted no tiene una palabra, usted no tiene dirección tampoco. Y es la palabra la que te hará pasar al otro lado. Hubo una mujer llamada Sara. Y Dios en su tiempo le dice a Sara y a Abraham: van a pasar al otro lado. Porque pasar al otro lado no significa cambiar de lugar. Pasar al otro lado significa que la condición que tienes hoy va a cambiar por una condición mucho mejor. Pasar al otro lado significa que ese problema que has estado viviendo ya no lo vas a vivir. Pasar al otro lado significa que esos enemigos que has estado viendo que te persiguen no los vas a ver nunca más. Eso significa pasar al otro lado. Y el Señor les dice: van a pasar del lado de la esterilidad al lado de ser padre de multitudes Abraham. Pero Sara veía la cuna vacía. Y por 10, 11, 12 años vio la cuna vacía. Entonces Sara dijo: voy por el plan B. Hoy te digo, no hay plan B. El plan B
te va a hacer fracasar, porque Dios no tiene plan B. El plan B te va a llevar a querer pasar al otro lado con tu propio plan, hacer las cosas en tus propias fuerzas, y Dios no se manifiesta cuando haces eso. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Y el Señor habla con Moisés y les dice: diles que yo quiero que sean mi propiedad exclusiva. ¿Se acuerdan? Yo prediqué eso. Es más, está en el libro. Yo quiero ser su Dios, pero yo quiero que sean mi pueblo. Yo quiero ser su Dios para darles todo lo que ellos necesitan, pero que clamen solamente a mí. Me conocen como el Dios que los libertó. Quiero que me conozcan como el Dios que los gobierna. Ay, ahí es donde la cosa se pone fea. Porque usted quiere bendición de Dios, pero no quiere gobierno. Usted quiere bendición de Dios, pero quiere seguir haciendo las cosas a su manera, a lo chancho chingo. ¿Entienden? Eso lo decía mi abuelita. Y el Señor les dice: yo quiero que sean míos, para poderles yo dar todo. Si necesitan sanidad, se las voy a dar. Si necesitan prosperidad, se las voy a dar. Si necesitan liberación, se las voy a dar. Y el pueblo de Dios dijo: no, gracias. Queremos ver más opciones. Toda una generación no pasó al otro lado por su incredulidad. Se levanta la tormenta. Todavía no voy terminando, ¿eh? No se hagan ilusiones. Está la musiquita, pero todavía no voy terminando. Se levantó la tormenta, diga, se levantó. Diga, se levantó la tormenta. ¿Y qué? ¿Y qué? Usted está en la barca correcta, porque habían otras barcas, pero usted se montó en la barca correcta. Amén. El problema es cuando me montó en la barca equivocada. Yo estoy en la barca correcta, porque en esa barca está Jesús. Y no solamente está Jesús, tengo una palabra que me direcciona hasta donde Él me quiere llevar. Se levantó la tormenta, ¿y qué? Se levantó la tormenta, se levantó el problema, se levantó la dificultad, pero yo estoy en la barca correcta. Yo estoy con Jesús. Yo tengo una palabra que me direcciona. Así que ¿qué importa que se levante lo que se levante? Yo voy para el otro lado. Yo voy al otro lado. Pero en el proceso tengo que aprender. ¿A qué? A que usted tendrá fe hasta que esté en una tormenta. Porque hay cosas que el hombre puede controlar, pero hay cosas que no. Y el hombre no puede controlar una tormenta. Y lo más difícil para el ser humano, yo no sé para el hombre, pero para nosotras las mujeres, es no tener el control. Ay, no, se ríen. Seguro que no luchamos contra Jezabel. Toda mujer tiene que luchar contra Jezabel. Así es. Y no me venga usted jugando de santica aquí, que el cuento no se lo creo. No se lo creo. Ay, los varones, era para que dijeran amén, gloria a Dios, aleluya, y se quedaron callados. Es cierto. Y cuando tenemos que entregar el control al Señor, generalmente hacemos esto: vamos al altar, ahí te pongo a mis hijos, haz tú lo que quieras hacer. Y se va y se sienta. Y a los 5 minutos usted vuelve al altar. Sí, pero mejor me los llevo yo, Señor, porque yo los conozco mejor. Venga otra vez. Ahí te pongo al marido, Señor, te lo dejo ahí en el altar. Ah, no, pero mejor vuelvo por él, porque esa es mi manera. No tienes control de la tormenta. Es en ese momento en donde te das cuenta, se te enciende el bombillo. A veces necesitamos bombillos fluorescentes, ¿verdad? En donde le decimos al Señor: me di cuenta que no puedo con esto.
esto es tuyo, toma tú el control. Aprendemos que la tormenta pondrá a prueba tu compromiso. ¿Sabe cuándo empezaron a tener temor? Y empezar a decir, es que nos vamos a ahogar. ¿No te importa, Jesús? Cuando el enfoque de ellos cambió. Y en medio de la circunstancia empezaron a oír la voz de la tormenta. Y hay tormentas que gritan fuerte. No vas a poder. Te van a engañar otra vez. Te van a volver a hacer lo mismo. Hay tormentas que te gritan, esto nunca va a cambiar. Resígnese. Hay tormentas que te gritan, usted no nació para ser feliz. Usted no nació para que lo amaran o la amaran. Hay tormentas que te gritan, usted no sirve para nada. ¿Quién ha oído la voz de una tormenta? Te ministra la tormenta. Por eso aprende a no desenfocarte. Porque oyes la tormenta, oyes al Dios de la tormenta. Eclesiastés 11:4. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Hay gente que vive esperando. Y Jesús le dice, ¿entras conmigo a la barca? Pasemos al otro lado. No, Jesús, todavía no. Tengo que esperar a tener refri. Ay, yo no sé, ahora las cosas son tan raras. ¿Y para cuándo van a tener un chiquito? Cuando tengamos carro. ¿Y qué será? Que el chiquito necesita el carro para caminar, el carro para comer, el carro, no sé, para desarrollarse. Nosotros nos casamos y no había carro. Había chiquito, pero carro no. ¿Cuándo vas a esperar para ejercer ese ministerio que Dios te ha dado? Cuando esté más preparado, cuando esté más preparado. Hay gente que espera que todo sea favorable para meterse a la barca. Pero ¿sabes qué? El que no arriesga no gana. Y la vida todo es un riesgo. Amar es un riesgo porque usted no sabe si le van a amar igual. Meterse en un negocio es un riesgo porque usted no sabe verdaderamente si va a prosperar o no. Hay gente que Jesús está llamando a la barca y que le está dando una palabra y le está diciendo, vamos para el otro lado. Y que solo tienen excusas. ¿Sabes que la excusa disfraza la falta de compromiso? ¿Le vas a servir al Señor? No. Es que los chiquitos están muy pequeños. Y crecieron. Y ya le vas a servir al Señor. No, es que ahora están muy grandes. No tenga miedo, su hijo no se va a perder porque le ve a usted sirviendo. Son hijos de altar. Están sellados por el Señor. Amén. Su hijo tiene que verle a usted porque pesa más lo que vea que lo que usted diga. Te vuelvo a repetir, las excusas disfrazan la falta de compromiso. ¿Qué más aprendo? Número 3. La prioridad de Jesús debe de ser mi prioridad también. Reclamaron, se asustaron. No te importa, Señor, que nos vayamos a ahogar. Porque en ese momento su prioridad era salir de no pasar al otro lado. ¿Verdad que sí? Ellos no estaban preocupados por no llegar al otro lado, no, estaban preocupados por salir de la tormenta. Si usted no está enfocado en lo que el Señor le está diciendo, la tormenta va a ser diseñada para que te desenfoques. Y que lo que realmente
es importante, pase a un segundo plano. Te pregunto, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo primero? Mi prioridad es servirle al Señor. Y se han levantado muchas tormentas, pero yo voy enfocada, porque a mí la tormenta no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Amén. Número 4, controla la forma en que reaccionas. Porque aquí vemos dos reacciones totalmente diferentes y opuestas entre sí. Vemos a un Jesús tranquilo durmiendo. Ay, pero es que Jesús era Jesús, porque Él escogió la popa. Creo que en otras versiones dice el cabezal. ¿Sabe por qué? Porque donde Él estaba durmiendo, ahí era donde se llevaba la dirección del barco. Ajá. Jesús tenía el control, aunque ellos no lo veían. Amén. Por eso dormía. Cuando usted sabe que la tormenta nada más es el inicio de una nueva temporada, cuando usted sabe que esa tormenta nada más lo va a llevar al otro lado, cuando usted sabe que esa tormenta es una experiencia de fe, usted puede estar tranquilo y usted puede decir: yo lo conozco, ese es mi Dios, yo lo conozco y así trabaja, así que yo puedo estar en paz en medio de la tormenta. Pero tenemos la otra reacción. Mire, estaban en el mismo barco, estaban bajo la misma tormenta, pero los discípulos se desesperaron porque pensaron que la tormenta acabaría con ellos. La reacción de ellos reemplazó la fe y cambió la fe por el temor. La reacción de Jesús denotaba que lo que estaba en Él era más fuerte que la tormenta. Yo no sé cuántas tormentas usted ha tenido en su vida. Yo he tenido muchas y estoy en medio de una. Pero yo me paro, porque yo tengo una palabra de parte de Dios. Y yo sé que no ha nacido en el infierno, no se ha gestado una tormenta que me pueda desenfocar y que pueda cambiar la dirección de donde Dios me quiere llevar. ¿Sabe qué? Yo creo que ya la tormenta me tiene temor, porque las tormentas las he utilizado para ver el rostro de Dios, porque las tormentas las he utilizado para tener una mayor comunión con Él, porque las tormentas han servido para pasar los tiempos más grandes de amores, de su presencia. ¿Cómo reaccionas ante la tormenta? Porque en la tormenta tiene que ser más fuerte quién está contigo y qué es lo que llevas dentro que la circunstancia misma. Y mire qué interesante. Los discípulos le dicen: ¿no te importa que nos ahogamos? Y yo me imagino a Jesús que hace: te callas y enmudeces. Pero no al discípulo. Lo normal es: te callas, Melvin, y enmudeces. Son bromas de risa. Pero Él no los ve a ellos, se vuelve a la tormenta: calla y enmudece. ¿Sabe por qué? Porque la reacción de ellos venía de la circunstancia que estaban viviendo. Eso me lo dijo el Espíritu Santo hoy en la mañana. Reaccionaron según las circunstancias. No permitas que la tormenta te condicione a donde debes ir y lo que debes decir. Jesús no permitió que la tormenta le dijera lo que tenía que decir.
callas y enmudeces. Porque eran los mismos demonios hablando, ministrando. Porque cuando usted deja que la circunstancia le ministre, a usted se le olvida la palabra que usted ha recibido. Hace como un mes que operaron a mi hijo. Y operan a mi hijo, y a las 2 o 3 semanas a mi otro hijo le da un derrame. Muchos de ustedes no sabían. Al mayor. Pero cuando yo estaba con mi hijo ahí, con el menor, con Daniel, esperando el procedimiento en su corazón, y él estaba vestido de verde, claro que la tormenta me ministró. Claro que la tormenta me dijo: algo va a salir mal y no va a salir. Claro que la tormenta me dijo: despídase. Pero se levantó una voz más grande que me dijo: recuerda que Él tiene promesa. Recuerda que sobre Él hay palabra. Recuerda que Él tiene pacto. Recuerda que Él tiene herencia. Y yo dije: Él vuelve. Él vuelve. Él vuelve. Porque una palabra es lo que necesitas para direccionar tu vida. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Te pueden suceder cosas que no esperabas, pero ninguna de ellas tiene la capacidad para alejarte de donde Dios te quiere llevar. Tienes a Jesús en la barca. ¿Usted entiende lo que es estar con Jesús en la barca? Pero no dejes que el tiempo, no dejes que las circunstancias, no dejes que los obstáculos alteren tus decisiones. Toma la decisión de seguir a Jesús. Toma la decisión de entrar a la barca. Que vas a tener tormentas, sí vas a tener tormentas, pero tienes una palabra: pasamos al otro lado. Y eso es más que suficiente para todos nosotros, amén. Y mire qué tremendo esto. Versículo 40. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo: sus discípulos todavía no tienen fe. Pero resulta que no se habla de fe. Yo me fui a la traducción hebrea y les dicen: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Porque la fe es para ahora, pero la confianza es para el proceso. Las mujeres lo saben porque yo lo prediqué en Empoderadas. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tenían confianza? Sí. Pero muchas veces en medio de la tormenta se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Recupérela. Amén. Recupérela. ¿Qué me fallaron? Yo no me voy a quedar en la orilla de la decepción. Yo voy al otro lado. ¿Qué me traicionaron? Yo no me voy a quedar en la orilla de la traición. Yo me voy al otro lado. En el otro lado está la confianza que perdí en medio del proceso de la traición. Amén. Yo no sé usted, yo decidí avanzar. Que no te funcionó la relación, déjala en la orilla. Si no te funcionó, no te servía, yo paso al otro lado. Porque tal vez esa relación se dio sin estar en la voluntad de Dios. Al otro lado. Yo no sé usted, yo decidí perdonar. Y qué tremendo, porque el perdón es un estilo de vida. Entonces, para tener este estilo de vida tuve que pasar por muchas tormentas. Y gloria a Jesucristo, hoy puedo perdonar sin que me pidan perdón. Hoy puedo abrazar y de verdad que las cosas viejas pasaron y sin recordar la ofensa. Porque usted decide que le ofende. ¿Sabe qué? Yo pasé al otro lado. Jesús me dijo: métete en la barca. Yo tomo el control de la barca. Vas a tener tormenta 1, tormenta 2. Yo voy como por tormenta 700. Pero tengo una palabra. ¿Quién me sigue?
¿Quién dice yo voy al otro lado? Yo voy al otro lado. Dejo en la orilla lo que no me sirve. Dejo en la orilla lo que me ha impedido crecer espiritualmente. Dejo en la orilla todo obstáculo y yo me voy al otro lado. ¿Qué había en el otro lado? Liberación. La liberación del Gadareno. ¿Qué había en el otro lado? Sanidad. ¿Qué había en el otro lado? La tierra prometida. Usted verá si se queda en la orilla. Los de la orilla no arrebatan nada. Los de la orilla no tienen experiencias de fe sobrenaturales. Los de la orilla le quitan la recompensa al proceso. Yo no sé usted, yo voy al otro lado. Yo voy al otro lado. Acompáñenos en esta declaración. Esto es una declaración de fe. Discúlpeme, Madame Tormenta, hacia la izquierda. Dígale, quítase. Que voy al otro lado. Y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor problema. Usted ya no es tan grande. Usted ya no es problema. Porque ya he puesto mi confianza en aquel que me liberó.